Es cierto que las tropas imperiales japonesas han sido conocidas por su perversión y crueldad con las mujeres de sus enemigos, pero el trato que los aliados dispensaron a las japonesas en la Segunda Guerra Mundial no se queda atrás. Si bien es un tema tabú para los norteamericanos, sus milicias fueron tan depravadas como las niponas, especialmente en dos momentos históricos en el conflicto bélico más importante del siglo XX. En el video de hoy vamos a hablar de la historia que algunas fuentes aliadas han querido silenciar, pero que siguen saliendo a la luz con escalofriantes testimonios y estudios. Queremos compartir con ustedes las atrocidades cometidas por las tropas estadounidenses durante la batalla de Okinawa y la posterior ocupación en Japón. El material que vamos a compartir a continuación es de naturaleza sensible, así que asegúrense de estar acompañados al momento de ver este video. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. ¡Comencemos! We debarked from our ships. We landed in Okinawa and we had no idea of what kind of resistance we will encounter. There were no Japanese, there were no natives. There's nothing. We made our way immediately to the airport that had been deserted by the Japanese, and we found a good many destroyed planes and bombs, but no resistance. By the end of the second day, we had crossed the island, and that was when our trouble began. Estas imágenes impresionantes son de la conocida batalla de Okinawa, en la que se combatió de forma sangrienta durante 82 largos días, desde principios de abril hasta mediados de junio de 1945. Es recordada por la ferocidad y brutalidad de los combates. La intensidad de los disparos y la enorme cantidad de buques aliados y vehículos blindados que asaltaron la isla dio como resultado una de las batallas con más víctimas, civiles y militares, en toda la campaña del Pacífico. Según estimaciones oficiales, la totalidad de los fallecidos supera el 250.000. El objetivo principal de la operación fue apoderarse de la gran isla de Okinawa a solo 550 kilómetros de distancia de Japón y darle un golpe moral al imperio, planeando usarla como base para las operaciones aéreas con el plan de invadir territorio japonés. A pesar de que la ocupación de la isla fue un éxito, los crímenes y atrocidades cometidas por los norteamericanos en esta empresa militar siguen siendo controversiales al día de hoy. Okinawa tenía una elevada población civil indígena no involucrada en el conflicto, que fue arrasada por las tropas aliadas. Si bien el cálculo no es exacto, se estima que el desembarco dejó casi 150.000 muertos inocentes a causa del fuego de artillería, ataques aéreos e incluso contando ejecuciones realizadas por el ejército imperial japonés. Las milicias estadounidenses relataron que durante la batalla se les hacía difícil distinguir a los civiles de los soldados. Un testimonio de un soldado de infantería es tan ilustrativo como terrible. Nos disparaban desde sus pequeñas casas, pero no podíamos distinguir cuáles estaban ocupadas por los civiles y cuáles por soldados. Fue terrible no poder distinguir entre el enemigo y las mujeres y los niños. En un momento ya nos dejó de importar y empezamos a abrir fuego de forma indiscriminada. No sabíamos a quién estábamos apuntando, solo disparábamos. A pesar de las imágenes que vimos y lo que contaban horribles testimonios, ser acribillados por armas enemigas no era lo peor que podía pasarle a la población civil de Okinawa. Empezaron a correr rumores difundidos por las tropas imperiales niponas acerca de los salvajes americanos y los tormentos a los que iban a someter a los nativos. Fue por esa razón que con la inminente victoria de las tropas estadounidenses comenzaron a producirse suicidios en masa entre los locales. Un artículo publicado en el Ryukyu Jinpo, uno de los dos periódicos principales de la isla, reveló en 2007 que muchos habitantes de Okinawa declararon que el ejército japonés directamente los obligó a suicidarse. No solo eso, sino que también aparecieron testigos que manifestaron que les fueron entregadas granadas para autoinmolarse y atentar contra los norteamericanos. Otra parte de los civiles, inundados y adoctrinados por la propaganda japonesa, no solo se suicidaron,
sino que antes mataron a sus familias para evitar las supuestas vejaciones a las que los bárbaros soldados de los Estados Unidos iban a someterlos. Muchos de ellos se arrojaron trágicamente junto a sus familias desde los altos acantilados, donde actualmente está situado el Museo de la Paz. Sin embargo, a pesar de que el terror esparcido entre los locales era una estrategia del ejército imperial para lograr que los locales se sublevaran contra los invasores y luchen contra ellos, parece ser que muchos de los rumores estaban lejos de ser una simple propaganda. Los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos siempre han sido un tema controversial, dado que hay pocos registros de los hechos sucedidos. En este caso, un grupo de historiadores ha calculado que soldados norteamericanos cometieron más de 10.000 violaciones durante los 3 meses que duró esta batalla. Oficiales del Cuerpo de Marines en Okinawa y Washington han declarado no tener conocimiento de que se hubieran cometido violaciones por soldados estadounidenses en Okinawa, y en sus registros no consta que los marines cometieran ningún crimen de guerra. Sin embargo, las violaciones cometidas en esta empresa son otro de los secretos sucios que las crónicas militares norteamericanas eligen suprimir de los informes históricos. Los testimonios son pocos pero aberrantes, dado que las mujeres locales no se animaron a denunciar los hechos en su momento. Pocas habitantes de Okinawa quedaron embarazadas como producto de los ataques, ya que el estrés y la mala alimentación hacía que la mayoría no fueran fértiles. Las que sí lo hicieron, abortaron antes de que sus maridos y padres regresaran de la guerra, para no ser consideradas una deshonra para la familia. Los precarios métodos llevaron a que muchas de ellas murieran en el procedimiento, quedando el crimen de guerra enterrado para siempre con ellas. Entre los hechos más terribles sucedidos a raíz de estos crímenes, se encuentra el asesinato de los recién nacidos engendrados por los estadounidenses. Muchos de los bebés fueron ahogados o envenenados por sus propias madres para no tener que cargar con la deshonra de la violación. Un episodio recogido por algunos historiadores resume brevemente estos desgarradores actos. En un pueblo de la península de Motobu, en el que solo había mujeres, niños y ancianos, ya que todos los jóvenes habían sido movilizados para la guerra, sucedió la tragedia. Poco después del desembarco, los marines rastrearon la aldea, pero no encontraron señales de las fuerzas japonesas. Aprovechando la situación, iniciaron un juego que consistía en cazar mujeres locales a plena luz del día. Literalmente las perseguían por el pueblo, mientras que ellas se escondían en las chozas o en los refugios antiaéreos cercanos. Eran sacadas de sus escondites una tras otra y violadas sistemáticamente por grupos de 5 a 10 soldados para ser liberadas. El juego se retomaba al día siguiente. Si bien los norteamericanos tienen una mirada muy tendenciosa de los crímenes de guerra cometidos en Okinawa, no es menos cierto que los propios nipones ejercieron sobre esa población salvajadas semejantes. Cabe destacar que el ejército imperial consideraba a los nativos de la isla una raza inferior, así como lo hacían con los chinos o los coreanos, dando a entender que la supremacía racial se encontraba en tierras japonesas. Las milicias niponas ejecutaban a todos aquellos okinawenses que se rehusaran a colaborar con ellos para enfrentar al enemigo, ya fuera combatiendo o proveyéndoles de alimento y provisiones. Incluso saqueaban los poblados de forma tan brutal como los norteamericanos. Esto generó muertos, no solo a manos del ejército imperial, sino también debido a la hambruna de los pueblos enteros que se quedaban sin alimento por los ataques de los soldados japoneses. La violación de civiles en Okinawa fue un acto en el que intervinieron soldados de los dos bandos, ya que una vez que se vieron derrotados, los japoneses hicieron rutina castigar por la derrota a las okinawenses abusando sexualmente de ellas. Finalmente, los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki y la entrada soviética en el Teatro del Pacífico provocarían la rendición de Japón tan solo unas semanas después del fin de los combates en Okinawa. Uno creería que las cosas terminarían allí, pero acontecimientos igual de oscuros estaban por suceder en tierras japonesas. Luego de la rendición oficial nipona que acabamos de visualizar, la ocupación de Japón se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial y fue llevada a cabo por las fuerzas aliadas, lideradas por los Estados Unidos con contribuciones por parte de Canadá, Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda.
El Tratado de San Francisco, que fue firmado el 8 de septiembre de 1951, marcó el fin de la ocupación aliada, entrando subsecuentemente en vigor el 28 de abril de 1952, cuando Japón se convirtió de nuevo en un estado independiente, obviamente con condiciones. Las atrocidades ocurridas durante este período fueron consideradas violaciones de guerra, es decir, crímenes de naturaleza sexual cometidos bajo la ocupación militar aliada de Japón. Las estimaciones de números concretos y consecuencias posteriores factibles de estos hechos difieren considerablemente dependiendo si se escucha a las autoridades militares oficiales o a historiadores especialistas en el tema que reivindican los derechos humanos. Mientras los principales diarios norteamericanos hablaban de una ocupación pacífica, en el territorio nipón se vivía un calvario. A continuación vamos a ver cómo los medios suavizaban o negaban las atrocidades que se vivían en ese momento en tierras japonesas. En el periodo posterior al anuncio de la rendición del emperador de Japón, muchos civiles japoneses temían que las tropas de ocupación aliadas pudieran violar de forma salvaje a mujeres japonesas cuando llegaran. Lo curioso es que estos temores fueron impulsados en gran parte por la preocupación de que las tropas aliadas mostraran un comportamiento similar al de las fuerzas de ocupación japonesas en China y el Pacífico, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad indescriptibles, como la masacre de Nankín, entre otros. Por esta razón, el gobierno japonés y los gobiernos de varias prefecturas emitieron advertencias para que las mujeres tomaran medidas y evitaran el contacto con las tropas de ocupación. Por ejemplo, en la prefectura de Kanagawa, que fue donde se esperaba que los estadounidenses hicieran el primer aterrizaje en tierras niponas, se recomendó que las mujeres jóvenes y las niñas evacuaran la zona de forma automática. Entre las directivas más terribles, las autoridades de algunos poblados de Japón directamente ordenaron a las mujeres que eran amenazadas con ser violadas, que se veían en la situación de ser abusadas o que ya habían sido ultrajadas, que se suiciden para honrar la educación moral y espiritual de la nación. A veces no eran las autoridades, sino sus propias familias quienes realizaban estas recomendaciones, como en el testimonio que vamos a mostrarles a continuación. And also one day when I was coming home from school, I was by myself when I saw a GI in a GI clothes coming towards me. I didn't know what to do. You know, during the war, in my pocket, in the covering over my head, the padded, had all kinds of pockets inside. One of the pockets had cyanide, you know, the powder. If I saw Americans, my mother said that I was supposed to take this white powder. It's better to die than being captured by Americans. En un desesperado intento de calmar los crímenes de lujuria desmedida de los aliados, el gobierno japonés estableció la Asociación de Recreación y Diversión. A pesar del nombre rimbombante, se trataba básicamente de burdeles militares que intentaban evitar las violaciones masivas. La mayoría de las prostitutas que atendían en estos locales provenían de otros lugares, ya que los nipones querían preservar a las mujeres locales. Aunque a todas les generaba rechazo mantener relaciones sexuales con el enemigo, muchas mujeres que se ofrecieron como voluntarias para trabajar en estos burdeles afirmaron que lo hicieron porque sentían el deber de proteger a otras mujeres de las tropas aliadas. El cierre de estos locales se ordenó oficialmente en enero de 1946, cuando las autoridades de ocupación prohibieron cualquier tipo de prostitución, ya que encontraban que violaba los derechos humanos de las mujeres involucradas. Existe una controversia verdaderamente grande con respecto a la clausura de los burdeles. Además de la corrección política de las fuerzas aliadas, se sospecha que hubo una razón más operativa para el cierre de los prostíbulos, y esa fue el enorme aumento de las enfermedades venéreas potencialmente mortales entre los soldados. Si bien se suponía que con el cierre de estos locales iba a aminorar la voracidad sexual de las tropas aliadas, terminó sucediendo todo lo contrario.
Según historiadores especializados, el número de violaciones y agresiones a mujeres japonesas era alrededor de 40 por día mientras los burdeles estaban en funcionamiento. Luego del cierre de estos locales a principios de 1946, la cifra se disparó a un promedio de 330 abusos por día cometidos por las tropas aliadas. Lamentablemente, solo unos pocos incidentes de agresión y violación fueron denunciados a la policía por parte de las mujeres japonesas, aunque de cualquier manera las autoridades locales estaban en parte cooptadas por los ejércitos aliados en una convivencia armoniosa, tal como lo demuestran algunas imágenes que vamos a ver a continuación. Algunos especialistas afirman que se produjeron violaciones masivas durante la fase inicial de la ocupación, contemplando la escalofriante cifra de 3.500 abusos en el primer mes después del desembarco de las tropas estadounidenses. Este número surge de las denuncias realizadas que las autoridades no procesaron en las distintas prefecturas de Japón, lo cual es desolador. Estas cifras hacen pensar que el número fue infinitamente mayor si se contemplan las violaciones que seguramente no fueron ni siquiera denunciadas. Mientras que algunos informes de la época aseguran que cuando los paracaidistas estadounidenses aterrizaron en Sapporo, se produjo una orgía de saqueos y violencia sexual imparable, fuentes oficiales de las Fuerzas Armadas americanas hablan de apenas una breve ola de crímenes cometidos por oficiales. Sin embargo, testimonios afirman que las violaciones en grupo y otras atrocidades sexuales estaban a la orden del día. La violencia y salvajismo de algunos de estos actos hicieron que varias de las víctimas cometieran suicidio de inmediato. Cabe destacar que hay muy poco material de archivo acerca de este tema, ya que había una estricta instrucción aliada para que estos asuntos no se trataran, al punto de convencer a ciudadanos y ciudadanas locales de esta realidad, como el testimonio que vamos a escuchar ahora. The ridiculous things that I heard, I would say, how stupid, how stupid. They described Americans as such vicious, mean people, and I knew otherwise because I lived it, and I lived with Americans, and we never experienced that kind of thing, even during war. Se estima que hay 2 grandes acontecimientos de violaciones masivas registrados después de que se cerraran los locales de la Asociación de Recreación y Diversión. El primero sucedió cerca de la medianoche del 4 de abril, cuando aproximadamente 50 soldados que llegaron en 3 camiones asaltaron el Hospital Nakamura en el distrito de Omori. Atacando de forma ordenada y metódica, desplegaron un operativo en el cual durante casi 1 hora y media violaron a más de 40 pacientes y 37 mujeres del personal hospitalario. Algunos médicos y pacientes varones que intentaron proteger a las mujeres fueron asesinados fríamente. Sin embargo, la peor tragedia fue que una de las mujeres violadas tenía un bebé de 2 días en brazos, que fue aniquilado al ser arrojado al suelo con violencia cuando las tropas intentaban abusar salvajemente de la mujer. El segundo fue una redada planificada y siniestra sucedida el 11 de abril de 1946. El hecho fue protagonizado por entre 30 y 60 soldados estadounidenses, que cortaron las líneas telefónicas de un bloque de viviendas en la ciudad de Nagoya para aislarlo y tenerlo a su merced. El grupo de perversos soldados fueron casa por casa y simultáneamente violaron a todas las niñas y mujeres de entre 10 y 55 años en la zona. Los norteamericanos no fueron los únicos perpetradores de estas atrocidades que fueron desestimadas y barridas bajo la alfombra. Las tropas australianas, británicas y neozelandesas en Japón, como parte de la Fuerza de Ocupación de la Commonwealth Británica, conocida por sus siglas BCOF, también cometieron actos criminales imperdonables. Los informes oficiales constatan que sus miembros fueron condenados por cometer apenas 57 violaciones en el periodo comprendido entre mayo de 1946 y diciembre de 1947, y otras pocas 23 entre enero de 1948 y septiembre de 1951. Sin embargo, incluso aunque se creyera en los números aportados por estos reportes, las penas impuestas a los miembros del BCOF culpables no fueron para nada severas.
De hecho, las condenas impuestas a los australianos a menudo fueron mitigadas o directamente anuladas por los tribunales de Australia en la mayoría de los casos, que consideraban que esos crímenes eran propios del fragor de la batalla. Algunos testimonios que han quedado por escrito de esas épocas ilustran un poco el infierno sufrido por las japonesas. Una ex prostituta recuerda que tan pronto como las tropas australianas llegaron a Kure a principios de 1946, arrastraron a mujeres jóvenes a sus jeeps, las llevaron a la montaña y luego las violaron. Los locales las oían gritar pidiendo ayuda casi todas las noches. Este comportamiento era común y se repetía en la mayoría de los poblados, pero las noticias sobre actividad criminal por parte de las fuerzas de ocupación eran rápidamente disminuidas o ignoradas. La mayoría de los documentos con las denuncias eran devueltos con la leyenda oficial "condena anulada por falta de pruebas", y esos expedientes fueron cerrados para siempre. Otro testimonio desgarrador es el de Alan Clifton, un oficial australiano que actuó como intérprete e investigador criminal durante esos años de la ocupación, que recuerda amargamente lo sucedido. Me paré junto a una cama en el hospital. Sobre él yacía una niña inconsciente con su largo cabello negro alborotado sobre la almohada. Un médico y 2 enfermeras estaban intentando reanimarla, pero sin éxito. 1 hora antes había sido violada por 20 oficiales. La encontramos donde la habían dejado, en un terreno baldío en Hiroshima. La chica era japonesa, los soldados eran australianos. Los gemidos y lamentos habían cesado y ahora estaba en silencio. La torturada tensión de su rostro había desaparecido y la suave piel morena estaba tersa y sin arrugas, manchada de lágrimas como el rostro de un niño que ha llorado hasta quedarse dormido. Si se preguntan cómo fue posible que estas atrocidades sucedieran sin que nadie dijera nada al respecto, solamente fue posible gracias a un plan sistemático de ocultamiento. No solo los altos mandos de las Fuerzas Armadas aliadas se ocuparon de minimizar o invisibilizar estos atroces delitos, sino que de forma cínica e inteligente, las tropas estadounidenses impusieron una amplia censura a los medios de comunicación japoneses. Vean sino las fotografías que se hacían circular en ese momento, dando a entender una fraternidad inexistente. Incluso había algunos periódicos que sostenían que los burdeles de la Hara eran un negocio espectacular. Desde el 10 de diciembre de 1945 hasta el final de la ocupación en 1952, los medios locales tenían prohibido cubrir temas sociales delicados y crímenes graves cometidos por miembros de las fuerzas de ocupación, haciendo particular énfasis en no mencionar casos de violaciones. Algunos medios nipones fueron directamente colaboracionistas de los ocupantes aliados, llegando a afirmar en algunas noticias que no se estaban cometiendo crímenes ni abusos sexuales de ningún tipo. Con el lento y largo correr de los años, Japón empezaría a sanar sus heridas cuando las revistas niponas empezaron a publicar relatos en primera persona de violaciones cometidas por militares estadounidenses, haciéndose cargo de una parte triste y oscura de su historia. Los crímenes de guerra siempre son atroces y deben ser juzgados de manera imparcial y castigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, suele haber pocas condenas a milicias norteamericanas. ¿Crees que suele haber una mirada sesgada sobre las aberraciones que las tropas de Estados Unidos han cometido en distintos conflictos bélicos? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.